¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy con Rubén Carugui? Bueno, ciudadano destacado de Santa Fe, pero destacado en todos los ámbitos, no, y no solamente institucional, músico, trombonista, mentor de trombonanza y fundamentalmente desde lo personal creo que es un gran apasionado de lo que hace y bueno, este instrumento es inseparable de él en cualquier ámbito donde tenga que estar. Bueno, en minutos la vida de Rubén, bueno, cómo surge Trombonanza, es decir, qué es lo que significa culturalmente para Santa Fe. Bueno, enseguida Rubén Carugui aquí en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, Rubén? Un gusto, ¿eh? ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, para mí también un gusto estar en este programa que he visto muchas veces. Excelente programa. Decime, de familia de inmigrantes ustedes, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, mis abuelos. ¿Sí? Sí, mi abuelo paterno y mi Sí. abuela paterna, los dos, vinieron de Como, de Italia, Ajá. del lago di Como, que enfrente está Suiza. Claro. Está Lugano enfrente, que es Suiza. Y mi abuela, mi abuelo no lo conocí, mi abuela sí la conocí, muy viejita, y ella de lo que hablaba era del lago de Como, de la belleza del lago de Como. ¿Sí? Esas cosas me acuerdo. Y mi abuelo paterno tampoco lo conocí, materno, perdón, él era Salzman, y de apellido, como mi mamá, y él vino de Alemania. De Alemania. De Alemania. Y mi abuela materna, criolla. ¿Y se tocaba música en tu casa o no? No, ¿No? no, No. yo supe que mis tíos Sí. todos tocaban algún instrumento, ¿Sí? como era la costumbre italiana, digamos, sobre todo los Carugui. Pero no, en mi casa se escuchaba mucha música, muchísima. Sí. Pero no había bailes en tu casa. Sí, baile, sí. Y alguno agarraba el violín. Sí, después yo me enteré que Sí. en el patio de la casa donde yo vivo actualmente, que es la casa que hizo mi abuelo en el año 1929, Sí. el patio ese era un lugar de reunión y que había, digamos, una tía mía tocaba el violín, un tío tocaba la mandolina y había quien tocaba el acordeón también. Pero yo no viví eso, yo no lo vi, porque yo soy de todos los hijos, o sea, mi papá era el hijo más chico. Sí. Y mis tíos fallecieron todos jóvenes, excepto mi tía. Y entonces mi tía me contaba que ella había tocado el violín, pero nunca la vi. Pero eso, bueno, sí, Y digamos, tu amor a la música puede haber sido genético o a los... Pues sé que desde muy chiquito empezaste con la guitarra. Sí. Mi mamá nos mandó a estudiar guitarra a mí y acordeón a mi hermana, al maestro del barrio, Sargento Cabral, que se llamaba Giachino. Ajá. Giachino, todo decía. Mi hermana dejó al poco tiempo y yo seguí con la guitarra, una guitarra chiquitita que tengo ahí colgada en mi estudio. Ajá. Después, mi papá falleció cuando yo tenía 6 años y mi mamá me hizo conocer a un maestro de música, de guitarra, un gran guitarrista y una gran persona que era José Manuel Echagüe. Ajá. Y con Sí. José Manuel yo aprendí mucho de música, la guitarra a un nivel alto. Claro, porque antes estaban los conservatorios donde se aprendía por música, no por rasgueo, digamos. Exacto, así fue como yo aprendí con José Manuel, Sí. en su academia de guitarra, digamos. Y a los 12 años tengo un flash en mi vida artística, que es que le piden, el maestro Roberto Benítez, que era el director de la escuela de la Orquesta de Niño en ese momento, le pide a José Manuel que le recomiende un guitarrista joven, un niño, digamos, prácticamente, para tocar un concierto de solista. Ajá. Y José Manuel me recomienda a mí, y ahí conozco la Orquesta de Niño y a Roberto Benítez. Roberto Benítez fue una de las personas que guiaron mi vida. Claro. ¿Y en la escuela eras el músico también o no? A la escuela. No, me salía todo fácil, digamos, pero bueno, sí, cuando había que hacer música yo siempre tocaba algún instrumento, eso porque tenía facilidad. Después vamos a llegar al enamoramiento con el trombón, que es otra Sí, parte. es otra historia, Es otra historia. más rara. Es más rara todavía.
Y después en la Escuela Industrial Superior, tengo entendido, ¿no? Totalmente. Sí. Pasé de los mejores años de mi vida en la Escuela Industrial Superior. Tengo grandísimos amigos que nos seguimos reuniendo. Y siempre me apasionó siempre la física y las matemáticas. Siempre me gustaban mucho. O sea, el sueño del ingeniero. Claro, mi padrastro, que era Jorge Abrán, Sí. ingeniero, él me dijo si yo quería ir a la escuela industrial y fui. En la primaria fui a La Salle. Ajá. Y la secundaria fui a la escuela industrial. Y la verdad me gustó mucho. El único título que tengo en realidad es técnico electromecánico. Sí. Y me gustó mucho la escuela industrial, me parece que fue una cosa muy importante en mi vida. Tuve grandes maestros, el otro día alguien me preguntaba también, tuve la suerte de 2 años tenerlo a Mauricio Eppelbaum, de profesor de matemática, en cuarto y quinto año, y me abrió la cabeza absolutamente en cuanto a entender un montón de cosas y no solamente de matemáticas. Ajá. En cómo una persona apasionada, que ya lo había vivido con Roberto Benítez y con Pedro Consuegra, Claro. en el deporte. Sí. Una persona apasionada con mucho o poco recurso o lo que sea puede hacer de su vida algo muy interesante, algo que te haga hacer todo felizmente, digamos. O sea que ves una relación muy, muy, muy cercana entre las matemáticas, la pasión y la música. Totalmente, Sí. totalmente. Sí, sí, sí. Y la física también. Sí, después nos vas a explicar qué es este instrumento y cómo. Bueno, que vos porque lo sabés. No. Alguna vez te lo dije, digamos, Sí. sí. Que la música y las matemáticas y la física tienen una relación directa. Hay gente que no se lo puede explicar, pero yo sí, digamos, lo sé. Y también por el desafío y la creatividad también. Claro, totalmente. La matemática y la música son abstractos. Claro. Son cosas que no existen, pero que forman parte de tu vida. Sí, es cierto. Lo citaste a Consuegra. Una de tus pasiones es el waterpolo. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Te llevó a conocer el mundo eso también? O parte, o por lo menos. Bueno, yo conocí Sudamérica, algunos países de Sudamérica antes con el deporte que con la música, porque a los 16 años ya fui preseleccionado argentino de juveniles De waterpolo. de waterpolo. Y el club de regatas, siempre me crié en el club de regatas y también tengo muchísimos grandes amigos en el club de regatas. Y fue parte importantísima y sigue siéndolo en mi vida. Y bueno, Pedro, yo recuerdo el día que lo puso a mi papá, así, para mí eran, no sé, 200 metros, no sé cuánto era, debe haber estado a 3 metros. Y él me agarró a mí y me dice, ¿quería aprender a nadar? Sí. Y yo ni sabía, estábamos en el río, porque en esa época te acordás del río. Las balsas. Sí, los pontones. Claro, y había un poquito de arena, el agua La habrá playita tenido, de regata, no sé, sí. 80 centímetros. Y la música también. Y claro, y me dice, Pedro, anda con tu papá, y me tira así. Yo tenía 4 años. Y yo te puedo asegurar que me acuerdo exactamente de todo eso, porque fue de esas cosas que no te podré olvidar nunca más. Y a partir de ahí fui nadador, falleció mi papá y otra de las grandes personas en mi vida fue Mario Sebastián. Y con Pedro y Mario Sebastián y todo, fueron de esas personas que, repito, que te hacen dar cuenta de la importancia de determinadas situaciones que no tienen que ver con lo económico, no tienen que ver con ser mejor ni peor, tienen que ver con hacer lo que vos querés hacer. Y Rubén, ¿cuándo surge o cuándo aparece el clic, digamos, de tu pasión por la música? ¿En qué momento vos decís, bueno, dejo la ingeniería, dejo el... y mi vocación es la música? Sí. ¿Cuándo? ¿En qué acá. ¿Acá? Acá. ¿En este lugar? En este lugar. Fue así. A ver, yo en la época que me dediqué al deporte, todo, que lo hice como todas las cosas que hago, me levantaba a las 5 de la mañana, me iba a entrenar a tener Inmaculada, que era la única pileta, después iba a la escuela industrial, salía a las 6 de la tarde y me iba a entrenar otra vez hasta las 9 de la noche.
O sea, lo hice como hago todo, o sea, Sí. todo o nada. No sé si está bien eso, pero me gusta. Y entonces, toda esa época, que yo era deportista y iba a la escuela industrial, por ejemplo, lo que hice aparte de eso fue generar una publicidad. Sí. O sea, tenía una relación con la música directa. Ujú. Terminamos la escuela industrial y voy a estudiar ingeniería mecánica a la UTN. A la tecnológica. Y rendíamos todo de taquito, nos iba bárbaro, digamos, no teníamos ningún problema. Y tenían encima el barrilito quedaba a 200 metros. Así que era un desastre. Era más barrilito que la Era más tecnológica. barrilito que otra cosa. Bueno, era así. Pero nos iba bárbaro en la facultad y todo. Y entonces un día veo que una orquesta muy nueva iba a hacer su segunda presentación, pero la primera en Santa Fe, acá en el Paraninfo. Y se llamaba Jazz Ensemble. Se hace ensamble. Entonces, y que se había creado hacía menos de un año. Y habían tenido su primera presentación en Rafael y la segunda acá. Y yo vengo acá a escuchar ese concierto, porque yo, durante toda esa época de deportista seguí yendo a escuchar a la orquesta sinfónica, Sí. seguí yendo a escuchar jazz, escuchaba los programas de jazz que se transmitían desde acá, Sí. de Charlie Rossi, Cita con el Jazz, y que lo Cita sigue con el haciendo. jazz, sí, sí. Ya escuchaba eso y todo. Y vine, escuché el concierto de la Jazz Ensemble, que fue el primer concierto que dio en Santa Fe, y cuando bajaba la escalinata esa de acá, le dije a la persona que estaba conmigo, le dije, no voy a estudiar más ingeniería mecánica, me voy a dedicar a la música. ¿Y en tu casa qué te dijeron en tu No, casa? que estaba recontra loco. Lo mismo que me dijeron siempre. No fue nada novedoso. Pero bueno, también tuve un tío que se llamó Amílcar Rena, Ajá. que fue el que hizo la enciclopedia de Santa Fe y fue Sí, la persona que más me habló de cooperativismo y la ayuda mutua. Padre de Carlitos Rena. Claro, el padre de Carlitos Rena, de Jorge y de todos mis primos Rena. Son Claro. primos hermanos míos. Que él fue el que convenció a mis padres también y fue el que en la familia dijo, Rubencito tiene que ser lo Músico. que quiera ser y si quiere ser músico, tiene que ser músico. Ahí. Y mis padres, que fueron las otras personas, mi papá y mi mamá, bueno, tuvieron de acuerdo y me apoyaron Ah. en todo. Vamos a hacer una pausa, a ver. Pero ahí empecé a tocar la trompeta, no el trombón. El trombón. La trompeta, o sea, viene la guitarra, trompeta, ahora el trombón. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero a ver si nos podemos despedir en un minuto, a ver Sí, ¿Cómo un se- minuto da para todo. cómo se maneja ese instrumento. Después me contás cómo se maneja. ¿Eh? Dale. ¿Puede ser? Pero ahora querés que te... Ahora sí, un minuto, para ir al corte. Después del corte me vas a contestar si tocas vos o el trombón. ¿Puede ser? Dale. Enseguida. Bueno, seguimos con Rubén Carugui, esta interesantísima charla sobre su vida, sobre su amor a la música, a la trompeta, después el trombón, y bueno, ahora vamos a hablar de trombonanza, de todo lo que significa, pero ¿tocaste vos o el trombón recién? No, todos los instrumentos los toca el músico. Sí. Ahora, en estos instrumentos, que son los metales, los bronces, Sí. tienen la particularidad, diferente de otros instrumentos, que no hay nada que vibre en el instrumento. O sea, si vos tocás la batería, vos hacés vibrar un parche. Sí. Cuando le pegas, hace vibrar Una un parche. guitarra a las cuerdas. En la guitarra vos haces vibrar las cuerdas, las que vibran son las cuerdas. Acá, en los metales, lo que vibra son los labios del músico. Entonces, todo lo que vos escuchás que está sonando, lo hago sonar yo cuando hago... Eso lo llevo acá. O sea que el trombón amplifica lo que vos Exacto. haces, o sea, instrumentos Y como la boca. Muevo la vara para que las vibraciones que yo estoy acá se correspondan
y físicamente, digamos, acústicamente, la acústica de la física de la música, Sí. el largo corresponda, porque si yo hago y hago acá, hago, ahora si yo hago como un tonito más arriba y dejo este mismo largo, no suena. Tengo que poner la vara acá. Ahí sí suena. Más complicado esto. Sí, es como un sistema distinto de lo que estamos acostumbrados. O sea, son instrumentos ciegos. La gente no ve, ni vos ves lo que estás haciendo, ¿entendés? Sí. Ese- Decime, ¿cómo nace Trombonanza y qué es hoy por hoy Trombonanza a nivel Santa Fe y a nivel internacional? sí, también. Trombonanza nace por la necesidad y que existía de estudiar esto en un nivel más alto. En Argentina era muy difícil codearse con un primer nivel mundial para estudiar. Entonces, la única era ir a Buenos Aires, que estaban los pocos que sabían esto, cómo se manejaba bien, y ya era muy costoso ir a Buenos Aires, tener clase con un profesor del exterior era imposible. Y siempre quejándonos de que esto no se puede, qué sé yo, y como a mí ese tipo de desafío me gustan. Nunca me gustó la fácil, digamos. Y te gustaba la matemática, así que... Claro, entonces me aburre, digamos. Entonces Sí. lo que hice, vamos a hacer un curso para trombones, como hacen en otro lado, pero vamos a hacerlo potenciado. Los cursos en el mundo de trombones son o para profesionales, o para iniciales, o para jazz, o para música clásica. Vamos a hacer algo que sea totalmente inclusivo para todo el mundo y que, aparte de eso, sea para todos los géneros musicales. Pero aparte vamos a tratar de generar música latinoamericana, que hay muy poca escrita para trombón. Y bueno, eso. Otra vez todos me dijeron, estás loco, vos quién va a ser, cómo va a ser para pagar. Entonces, yo sabía que había un profesor en Chile, de Estados Unidos, lo llamé y le dije, mirá, ¿querés venir a dar un curso? Yo soy tal persona, no tenemos nada para pagarte, pero la va a pasar bárbaro porque va a tomar cerveza y comer asado hasta hartarte. Y me dijo, bueno, sí, voy. Y vino, éramos 12 en total en el año 2000. Y la idea, evidentemente, fue buena, fue creciendo, fuimos gestionando de distintas formas, hasta que, por ejemplo, en el 2011 me dan un premio de la presidencia de la Asociación Internacional de Trombones, que tiene sede en Europa o Estados Unidos, y que reúne a los trombones profesionales más importantes de todo el mundo, reconociendo a Trombonanza como el evento de mayor impacto en el mundo en los últimos 10 años. Impresionante, ¿no? Y actualmente Trombonanza está reconocido a nivel mundial entre los 2 o 3 eventos de mayor importancia en el mundo entero. Cada vez más, porque aparte estamos generando cada vez más música nueva y eso pega muy bien en el mundo entero, ¿no? De tener repertorio nuevo, de tener todo esto y sobre todo en Latinoamérica. No. Bueno, alguna vez me contaste que, bueno, que estuviste tocando jazz en la cuna del jazz, Sí, bueno, hemos estado... en todo el mundo. Sí. Pero me detendría en dos momentos a ver cómo lo sentiste vos, muy particulares por el impacto y lo que significa. Es decir, dos encuentros. A ver, Rubén Blades por un lado y los Palmeras con otro. ¿Cómo lo viviste vos? De la misma forma, pero desde un ángulo diferente. Pero los dos fueron súper emocionantes. A ver, yo crecí escuchando Rubén Blades. Las canciones de él, en mi adolescencia, la cantábamos con los muchachos de la escuela. Pedro Navaja cantábamos y después Sí. cuando él dejó esa faceta y entró en Juan, inclusive ya en ese momento Juan Pachanga, que ya tiene que ver con una persona que sufre mucho y cuando después viene toda la parte de Seis del Solar, con Amor y Control, con los temas como Tiburón, con todos estos temas que hablan ya de una cuestión política fuerte y todo esto, fueron parte de mi vida, digamos. Y cuando me dedico a la música y al trombón en particular, en gran parte, tiene que ver la música de Rubén Blades con trombones todo el tiempo. Claro. Y entonces se hace un curso en Panamá, se empieza a hacer hace 5 años, basado en la idea de trombonanza. Me invitan a ese curso, para ello un honor que vaya yo, porque están basados en la idea de trombonanza. Entonces voy a ensayar a la misma sala donde una hora después iba a ensayar Rubén Blades, el último ensayo antes de ir a la gira europea. Y Rubén Blades, bueno, lo encuentro ahí, le regalo el libro de trombonanza que hicimos con la universidad, que lo hizo Mili López, le regalo el disco, la gorrita, bueno, todo eso, qué sé yo. Y el hombre se muestra interesado al mirar el libro y
y charlamos un rato. Y él nunca dejó a nadie estar en los ensayos. Y entonces cuando yo me despido de él, porque ya empezaba el ensayo, me dice, ¿no quiere quedarse el ensayo? Sí. Y todos miraron así como, le digo, ¿me puedo quedar? Pero sí, ¿cómo no? Dice, yo no tengo ningún problema, por favor, quédese. Bueno, estar 2 horas y media en un ensayo de Rubén Blades es lo máximo. Con los Palmeras, ¿cómo fue? Y bueno, todo, también, yo nací en el barrio Sargento Cabral bailando los Palmeras. Y cuando me dicen, ¿podés escribir la música para los Palmeras? Porque todos me ven dirigiendo la orquesta, pero para mí el mayor desafío fue escribir la música. ¿Ah, sí? Y claro, escribir la música, fusionar esas dos cosas y que no suene a Frankenstein no es fácil. Realmente fue impresionante. Bueno, muchas gracias. Fue impresionante. A nivel personal yo creo que el aporte de la orquesta fue impresionante. Sí, ¿no? sí. Impresionante. Fue la búsqueda esa, ¿no? De realmente decir, tenemos que aportar para que una música y la otra O sea, que muchos la ven como hasta antagónicas, ¿no? Porque la música clásica o instrumental frente a la cumbia. Pero quedó demostrado que no. Que no, se pueden fusionar. Totalmente. Y una cosa muy bella la que se logró. Y con los Palmeras, ¿no? Y aparte quiero destacar a los Palmeras y a sus músicos, todo, excelente músico, tremendo. ¿Se puede vivir de la música? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, perfectamente. Perfectamente. Ahora, como en toda la disciplina, o sea, tenés que dedicar tu vida a eso. Sí. No sé si en otra disciplina lo hacen, pero ahora, en la música sí. ¿Es tu laburo o tu pasión? Vamos a hacer la pregunta al revés. No, son las dos cosas. ¿Son las dos cosas? Para mí son las dos cosas. Mi pasión, de hecho, es mi pasión. ¿Por qué? Porque yo salgo de mi trabajo y me voy a hacer música. Por eso te digo que a lo mejor en otras profesiones no se da. Yo sé que en algunos casos sí. Pero yo termino mi ensayo con la Orquesta Sinfónica, me voy a dar clase, que es otra de las pasiones de ser docente. Sí. Y cuando termino eso, a las 8 de la noche, y vengo de las 8 de la mañana que empecé, o sea, van 12 horas, hago un ensayo por gusto, hasta las 11 de la noche. Entonces, evidentemente me gusta, digamos, si no... ¿Y qué sentís por este instrumento, por ejemplo? O sea, que hay mucha gente que sufre, aquellos que le han robado un instrumento... Ni lo nombro. No, aquellos que han pasado... ¿Qué sentís por esto? ¿Qué es parte de tu vida? Yo lo que siento es que justamente es mi instrumento de expresión. O sea, yo con él puedo expresarme. O sea, yo te quiero poner nervioso y empiezo... Y dentro de un ratito me decís, pará, Rubén. Sí. Y puedo hacer esto. Si volvieras a vivir, ¿volverías a ser músico y con el trombón? Sí. ¿Sí? Sí, no veo por qué no. Totalmente. A ver, podría elegir otro instrumento. Sí. Podría elegir otra faceta artística. Lo que sí creo que haría es que sería artista. Está bien. Bueno, quiero que nos regales algo para el final. Dale. Voy a tocar con un implemento sí. que se usa habitualmente en el baño, pero bueno, por eso dice acá Rubén, para que nadie se lo confunda. Claro, está clarito que este se usa para el trombón, pero bueno, esto surge en las comunidades negras en Estados Unidos, en New Orleans, y se utiliza mucho porque aún más se parece a la voz, el trombón ya se parece mucho a la voz humana. Sí. De hecho surge para acompañar los coros, pero con esto mucho más. Bueno.
Rubén, realmente muchísimas gracias por recorrer tu vida, por hacernos recorrer tu vida y tus pasiones. No, por favor, gracias a vos y bueno, te quiero agradecer porque te admiro como periodista y realmente, bueno, siempre, a pesar de que muchas veces lo tuyo está en la política y esto, que realmente siempre tenés artistas en cuenta, te lo quiero agradecer personalmente y en este programa. Bueno, muchísimas gracias. Rubén Carugui, ciudadano destacado de Santa Fe con nosotros.